Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares en Noticia Colombia. De madrugada, mientras que la ciudadanía, que los colombianos dormían, el Senado aprobó la regresiva reforma tributaria. Extensiones millonarias para los más ricos, un premio de consolación para los más pobres. Hacemos un análisis político de este hecho registrado hace muy pocas horas y que genera profundas reacciones de rechazo en el país. Segundo tema que es noticia, México, el TLC con Estados Unidos y Canadá genera certidumbre. Esa es la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que contrasta con la verdad que esconden los TLC. Pero nos preguntamos, tras tanta negociación, ¿habrá algo bueno para México? Vamos a profundizar en ello. Tercer tema que es noticia en titulares, Panamá. Recordamos, hacemos retrospectiva. Impunidad, exigencia de verdad y justicia marcan los 30 años de la invasión de Estados Unidos a esta nación centroamericana. Miramos hacia atrás y recordamos ese momento con sus consecuencias para llegar hasta hoy. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Colombia, como el AMPA, mientras el pueblo dormía, el Congreso operó, aprobó una reforma tributaria cuya ecuación es mayores impuestos para la clase trabajadora, privilegios para corporaciones y élites empresariales. Detalles a continuación. En la madrugada de este viernes, con 98 votos a favor y 45 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Crecimiento Económico o Reforma Tributaria. El día anterior fue avalada en el Senado y sin la participación de la oposición. Según el presidente Iván Duque, la reforma impulsará la economía del país. Aquí lo que queremos es que Colombia crezca, que Colombia traiga inversión, que sea más competitiva y que eso nos permita tener más recursos para la inversión social. Yo quiero agradecerle al Congreso de la República ese espíritu constructivo con el cual aprobó esta norma. Una norma que mantiene vivos los elementos que han traído crecimiento, mayor recaudo y que han permitido también mayor inversión. Se trata de las mismas estrategias que criticaba cuando era senador. El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón, porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma en los años 2017 y 2018. Claro, después el gobierno empieza a decir que el 4 por mil, que la eficiencia de la DIAN van a generar muchos recursos, pero la verdad tiene muy poco sustento esos supuestos. La reforma es criticada por los beneficios que otorga la clase empresarial. Entre los puntos incluye exenciones tributarias a los grandes contribuyentes por hasta 2,7 billones de dólares. En cambio, plantea mayores impuestos para trabajadores independientes. Semanas atrás, un grupo de más de 70 economistas habían enviado una carta al Congreso calificando de inaceptable conceder esa suma en descuentos tributarios a las grandes empresas sin que esa inversión esté plenamente justificada. Sobre la aprobación, el director del Centro de Estudios del Trabajo, Mario Valencia, criticó que según el mismo Ministerio de Hacienda, la reforma recogerá menos recursos que en años anteriores. Para la Federación de Trabajadores de la Educación, la aprobación de la ley y la propuesta de salario mínimo para 2020 comprueban que el gobierno y el Congreso no escuchan a la ciudadanía y legislan para una minoría de acaudalados. Por su parte, el senador Iván Cepeda dijo que la reforma tributaria debería llamarse Hood Robin porque roba millones de pobres y da miles de ricos. Miles de personas se mantienen en las calles en rechazo a la normativa, que fue precisamente uno de los detonantes del estallido social que inició el pasado 21 de noviembre en el marco del rechazo al llamado paquetazo económico. Los manifestantes también exigen el cese de la brutal represión policial que deja decenas de víctimas. El estudiante de 26 años, Cristian Rodolfo Rodríguez Zárate, perdió su ojo izquierdo,
luego de resultar herido en una manifestación por un artefacto lanzado por el SMAT. Lejos de frenar la violencia ejercida por el SMAT, el gobierno se plantea reforzarlo. Aumentarán el número de policías, se emplearán nuevas tecnologías y los uniformados recibirán estímulos organizacionales. Un formato de respaldo a la represión, similar al aplicado por el gobierno de Chile. Allí los hechos de esta jornada. De inmediato vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar y más reacciones a todo este contexto que es transversal. La reforma tributaria se sabía que era regresiva, ahora ya es una realidad. Hernán, buenas noches. En relación a esta reforma tributaria que se hace de espaldas a los movimientos sociales, a las organizaciones de trabajadores que vienen o se venían manifestando desde el 21 de noviembre hasta la fecha y haciendo acciones en relación a toda esta cantidad de reformas neoliberales que pretende implementar el gobierno de Iván Duque. Sí, una reforma que se esperó hasta último momento, a las 5 de la mañana se levantaron después de haber votado en Cámara esta reforma con 98 votos a favor. Son los mismos textos que se votaron, recordemos que el día jueves se había votado en Senado, en plenaria de Senado, y son los mismos textos, así que no hay necesidad de conciliación y pasará de una vez a sanción presidencial, que es lo único que hace falta, la firma que se espera que el presidente Iván Duque la plasme el día lunes. Y sí, también las organizaciones sociales critican esta postura del gobierno en relación a el incremento y el fortalecimiento del SMAT, de una política que han llamado también de guerra en este país. Lo que ha propuesto con la nueva estrategia de seguridad ciudadana es se ha propuesto incrementar el pie de fuerza policial para los próximos 8 años, más o menos alrededor de 30.000 hombres van a reforzar la policía. Y lo que se espera es que también haya un fortalecimiento y un crecimiento del escuadrón móvil antidisturbios que ha tenido bastantes críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos. Las cifras así lo demuestran, desde el año 1999, fecha de su creación, hasta la fecha, han caído alrededor de 30 personas a manos de agentes del SMAT. Solo en Bogotá las muertes son alrededor de 8 muertes desde esa fecha de creación. Así que esta es otra afrenta contra el movimiento social que había expresado su descontento en las calles. Tatiana. Así las cosas. Gracias, Hernán. Todos estos hechos los sumamos para el análisis. Hernán, muy buenas noches. Y para ello nos acompaña Héctor Moncayo, es economista, es profesor universitario, es investigador, participa en el Consejo de Redacción del periódico Le Monde Diplomatique Capítulo Colombia, nos acompaña también desde Bogotá. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para ustedes y para toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. Profesor Moncayo, aquí hay algo que llama primero la atención. Uno es que los titulares de la prensa local, particularmente de los medios económicos, dicen que la reforma tributaria es muy buena. El primer hecho. El segundo es que hablan en términos generales y lo primero que dicen es lo bueno que tiene para el pueblo colombiano, como los 3 días sin IVA para el pueblo colombiano, ¿no? Que es parte de la promesa del gobierno. De otro lado vemos entonces expertos economistas que alertan sobre la gravedad con la cantidad de calificativos que ha implicado, por ejemplo, el decir que es regresiva, que es una de las peores que ha tenido Colombia, esta reforma tributaria. Entonces, usted como un experto, le quiero pedir que nos dé su visión. ¿Cuál es la realidad de esta reforma tributaria que ha sido aprobada hace muy pocas horas en Colombia? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta el manejo publicitario, político que se hace de esta reforma y de otras reformas. El gobierno, observarán ustedes, cuando presentó esta misma o una propuesta muy similar que estuvo vigente durante este año, la llamó Ley de Financiamiento y ahora la llama Ley de Crecimiento y Empleo. En el fondo, pues es una ley de reforma tributaria, pero como es una palabra que generalmente nos gusta, entonces le ponen otro nombre para enfatizar lo que supuestamente va a crear, que es crecimiento y empleo.
El enfoque que tiene es un enfoque conocido dentro del neoliberalismo como la teoría de la economía de la oferta. La idea consiste en que rebajando los impuestos a las grandes empresas o a las empresas en general, pues va a aumentar la inversión, y aumentando la inversión se aumentará el empleo. Sobra decir pues que en el mundo esta tesis no ha sido nunca comprobada ni validada por los hechos. Es además una idea bastante simplista de la economía de mercado. Entonces, bajo ese criterio y dentro de un compromiso con la OCDE, dentro de una tradición neoliberal, entender que el equipo de gobierno es un equipo de tecnócratas profundamente neoliberales, fundamentalistas, entonces presentan una propuesta que está centrada en la disminución de los impuestos a las empresas. Y por otro lado, pues como resultado de las movilizaciones y para tratar de vender un poco mejor la reforma, han hecho unas cosas que ellos han llamado alivio. Ahora bien, en segundo lugar, es muy importante tener en cuenta que casi que como en ninguna otra oportunidad, casi todos los actores políticos están en el gobierno y el gobierno mismo, salvo ellos, muchos partidos políticos, grupos de pensamiento, corrientes de intelectuales, economistas, han criticado la reforma y han mostrado que la reforma es completamente funesta y además inútil. Si se piensa desde el punto de vista fiscal, es inútil, no va a aumentar los recaudos, hasta es posible que disminuyan los recaudos. Yo resalto este punto porque, como digo, no siempre ocurre que haya muchos sectores en contra de la reforma tributaria. Hablo de sectores medios, sectores intelectuales y sectores ricos de la población. Entonces esto da una idea de cómo ha sido muy controvertida esta reforma tributaria. Profesor Moncayo, allí varias cosas. Una es que además hay una denuncia clara, y es que la exención de impuestos, que es multimillonaria, se calcula un poco más de $2 millones al año, es para grandes empresas, corporaciones multinacionales que le dieron dineros a la campaña del presidente Duque y a otros candidatos del partido Uribe Centro Democrático. Quiero preguntarle su visión de ello. De hecho, de ser así, si miramos hacia atrás, no es una novedad. Sin embargo, dado el altísimo costo que tendría en términos de exención de impuestos, sí, esto sería la novedad. Sí, la novedad aquí, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la idea que tenemos del gobierno de Duque es un poco que es un gobierno títere de Uribe, que ha sido un gran líder de la derecha y que gobernó el país. Sin embargo, hay algunos matices nuevos. Yo diría que hay que poner mucho cuidado en el hecho de que este gobierno es un gobierno de los grandes, de las empresas, de las corporaciones multinacionales y de grandes empresas colombianas, particularmente el poderoso sector financiero acaudillado por Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, este gobierno se caracteriza porque es bastante miope, ni siquiera desde el punto de vista del capital, desde el capitalismo, tiene una perspectiva de largo plazo, no. Es un gobierno que está al servicio de los intereses más inmediatos y mezquinos. Porque incluso, claro, desde un punto de vista burgués, como decimos algunos, se podría emitir una estructura fiscal más o menos progresiva, más de sostener el capitalismo en el largo plazo. Pero no, aquí es lo más inmediato. Entonces, el gobierno representa, y su gabinete representa, delegados de las empresas, de los sectores económicos más importantes. Por eso arman un esquema fiscal que está basado en una reducción progresiva de los impuestos a las empresas. Ellos dicen las grandes, las medianas y las pequeñas, pero aquí la progresión opera al revés.
Por supuesto que la ventaja para una gran empresa multinacional o nacional puede ser un incentivo o una ventaja mucho mayor que lo que puede representar para una mediana pequeña, que están además ahogados por otra serie de contribuciones. Entonces, y aquí, profesor Moncayo, por otra parte, permítame aquí le interrumpo. Sí, permítame aquí le interrumpo porque usted nos entrega toda esa explicación. Resulta bastante paradójico. Siempre en Colombia se ha dicho, producto de cualquier ley, que lo que tenga detrás, que lo que tenga debajo es una reforma tributaria, que las inversiones van a generar mayor trabajo y trabajo de calidad. Y con el paso del tiempo ha sucedido todo lo contrario. Sí, por supuesto. Porque además hay que tener en cuenta que toda la política que se ha seguido en los últimos 30 años, la política neoliberal y en términos de la política exterior, una política de libre comercio, de firmas de tratados, en realidad está destruido el aparato productivo. La industria manufacturera está producida a su mínima expresión y la agricultura, inclusive la agricultura capitalista, está enfrentando problemas mayúsculos. En realidad este es un país que funciona sobre la base del sector financiero y del comercio y los servicios. Eso es lo que genera empleo. Y un montón de actividades de estas medianas y pequeñas, que son lo que nosotros acá coloquialmente llamamos el rebusque. Entonces, si estas grandes empresas reciben un incentivo, eso, en primer lugar, no significa que van a invertir más. Ellos dicen que el año pasado, que este año se comprobó, y no es cierto, no aumentan las inversiones porque además de este criterio hay que tener en cuenta otros criterios de rentabilidad de la inversión y que no basta con este estímulo. En segundo lugar, no forzosamente por ese incentivo van a crear más empleos. En algunos casos se dice que van a estimular la contratación de jóvenes y que entonces ahí habrá un incentivo concreto. Pero además le estaba diciendo que hay una serie de extensiones a diferentes sectores. Por ejemplo, el sector turístico y el sector de transporte tienen extensión ya desde antes. Entonces, las ventajas de las que gozan no van a producir ni crecimiento ni van a generar empleo. Esa es la desgracia. Esa es la realidad de esta ley de financiamiento, como le ha calificado, como la ha bautizado el gobierno, y que ya ha pasado a Cámara, a Senado. Tampoco eso resultó ser una novedad porque tenían los votos, tenían con qué. Profesor Moncayo, gracias por esta explicación. Muy buenas noches. Una anotacióncita final, permítame. Dígame. Y es que además de lo económico vale la pena lo político. Es que el aprobar la reforma es una burla, es una ofensa, es un golpe de desprecio y arrogancia contra el pueblo colombiano que se ha venido movilizando, una de cuyas exigencias era precisamente frenar esa reforma tributaria. Es como decir, ustedes se pueden mover y nosotros seguimos haciendo lo que queremos hacer. Es una cosa terrible. De allí que en la parte baja de nuestra pantalla decimos a espaldas del pueblo. Se aprueba además en la madrugada, después de más de 20 días de un pueblo que se ha movilizado con un asunto transversal como es la reforma tributaria, llamado paquetazo del presidente Duque. Muchas gracias, profesor Moncayo. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el TLC, el TECMEC con Estados Unidos y Canadá genera certidumbre. Esto es lo que dice el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En todo caso, es una postura del gobierno que contrasta con la verdad que esconden históricamente los tratados de libre comercio. Sin embargo, nos preguntamos para plantear el problema, tras tanta negociación entre Estados Unidos y México, ¿habrá algo bueno para el país azteca? Vamos a revisarlo. Al volver estamos en Es Noticia.
noticia, México, la aprobación del nuevo TLC entre esta nación, México, Estados Unidos y Canadá, por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha sido recibida con gran entusiasmo por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos preguntamos qué tiene de nuevo este acuerdo, qué implicación tiene para el sector productivo de esta nación latinoamericana. Tenemos detalles a continuación. La aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio TEMEC en la Cámara de Representantes, con un amplio apoyo de 385 votos a favor y 41 en contra, fue recibida con gran entusiasmo por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es una muy buena noticia. Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros los mexicanos. Estamos bien y de buenas. La secretaria de Economía de México, Gabriela Márquez, señaló que para México el TEMEC tiene gran importancia en áreas como el desarrollo tecnológico, el aumento del intercambio comercial y las inversiones nacionales y extranjeras. El TEMEC, acordado para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, vigente desde 1994, es considerado el peor acuerdo comercial de la historia de los Estados Unidos por el presidente Donald Trump. Esta renegociación del acuerdo TLCAN fue uno de los puntos electorales prometidos durante su campaña para llegar a la Casa Blanca. El nuevo acuerdo, que podría entrar en vigencia durante el primer trimestre del año 2020, presenta diferencias claves con relación al antiguo TLCAN. En el ámbito del comercio electrónico, prohíbe que Canadá y México obliguen a las compañías estadounidenses a almacenar sus datos en servidores del país. Asegura que estas compañías no pueden ser demandadas en Canadá y México por el contenido que aparece en sus plataformas, una protección legal que los demócratas se proponían excluir del TEMEC. En cuanto al sector automotriz, uno de los sectores más importantes para México, porque representa la tercera parte de sus exportaciones a los Estados Unidos con vehículos y autopartes, nuevas regulaciones serán impuestas al origen de materias primas como el acero y el aluminio, para garantizar que las mismas sean de origen nacional. El TEMEC impone que el 75% de las piezas de un vehículo se fabriquen en alguno de los 3 países para que circule sin aranceles por los países firmantes del acuerdo. Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo es la creación de nuevas normas laborales en México. La misma permitirá crear un escenario de competencia más igualitario entre los trabajadores estadounidenses y los trabajadores mexicanos. Esto en base a las exigencias de los legisladores demócratas. El acuerdo alcanzado incluye un comité interinstitucional que supervisará la implementación de la reforma laboral de México. Este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá tendrá una duración de 16 años y establece un mecanismo para ser sometido a revisión cada 6 años. Ahí están detalles de lo que significa este TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero quiero agregarle algo y para eso le voy a pedir la ayuda a nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Eduardo, muy buenas noches. Y es que después de que hemos visto la reacción del presidente de México, todo su equipo de gobierno sobre el TEMEC, en horas de la tarde aparece otra noticia y el gobierno de México también la saluda a través del canciller Marcelo Ebrard. Apoyo a la lucha en contra de los grupos criminales entre México y Estados Unidos a partir de los próximos días. Algo en lo que el gobierno de Estados Unidos había venido siendo muy agresivo contra México. Quiero preguntarte entonces, ¿cómo se recibe esa noticia, la de la tarde sobre todo? Si es que es una derivación de lo que sucedió en Cámara de Representantes de Estados Unidos y viene entonces ahora un relacionamiento distinto entre México y Estados Unidos. Hola Tatiana, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues toda esta situación ha venido transformando de alguna u otra manera la relación bilateral que se había registrado hasta hace algunas administraciones entre México y Estados Unidos. Cabe destacar que ahora, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, se ha transformado precisamente, no solamente en materia comercial, la relación entre ambos países, sino también lo que tiene que ver con los temas de migración y los temas de seguridad. Cabe destacar, Tatiana, que como se dice en el argot, no todo en política es casualidad, o sí lo debe ser. Así
es como se puede interpretar que en algunas ocasiones se puedan dar ciertos acontecimientos en medio precisamente de esta renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Por lo pronto, Tatiana, puedo decirte que estamos hablando de uno de los acuerdos más complicados en su renegociación, porque inició durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y tardó 2 años en realizarse esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado TLCAN. Es entonces cuando ya en la época de transición, el presidente López Obrador decide nombrar a Jesús Seade como el negociador y quien es actualmente el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de los puntos más álgidos y que fue precisamente el protocolo modificatorio que fue avalado ya durante la semana anterior por el Senado mexicano, es precisamente lo que está relacionado con el tema laboral, el tema de las reglas de origen del sector automotriz y algunas otras acciones que tienen que ver con el tema de las patentes de medicamentos biológicos. Así es como está establecido en ese documento del TEMEC. Cabe destacar, Tatiana, que ha generado algunas controversias, sobre todo el tema laboral, por la aparición de estas personas que algunos consideran son inspectores, estarán verificando el cumplimiento de las reglas establecidas en la reforma laboral que México tuvo que realizar para que se pudiera continuar con la renegociación del tratado comercial entre estos 3 países. Y es que la preocupación no es porque los trabajadores mexicanos tengan mejores condiciones de vida y mejores condiciones salariales y laborales respecto a los trabajadores de Estados Unidos y Canadá. Simplemente tiene que ver también con los intereses que guardan Estados Unidos y Canadá en cuanto a las empresas que están instaladas en territorio mexicano y sobre todo porque buscan resguardar también la industrialización de sus naciones, es decir, no porque México tenga que pagar salarios más bajos que los que pagan ellos en su territorio, todas las empresas se vayan a venir para acá. Esa es una de las intenciones que buscó con este acuerdo Estados Unidos y Canadá, proteger precisamente también sus propias economías. Esto quiere decir que lo que se está buscando es, dice el gobierno mexicano, un equilibrio para que todos ganen en este tema del tratado comercial. Cabe destacar, Tatiana, que si estamos hablando de América del Norte, estamos hablando de un intercambio comercial que alcanza el 1.2 billones de dólares al año. Además, se está hablando de un mercado, el mercado más grande en términos internacionales, porque son cerca de 490 millones de personas las que están relacionadas con este mercado. Y sin duda, pues tampoco podemos dejar de lado la dependencia que todavía coexiste entre México y Estados Unidos en el ámbito comercial, porque estamos hablando que el 80% de las mercancías que se producen en territorio mexicano van a parar precisamente a territorio estadounidense. Y es ahí donde justamente se han venido moviendo algunos temas, porque por ejemplo, no podemos olvidar que durante el mes de mayo, el gobierno mexicano tuvo que entrar en una negociación muy cruenta con el gobierno estadounidense tras la amenaza del presidente Donald Trump, quien intentó imponer aranceles a las mercancías mexicanas que van a parar al mercado estadounidense, precisamente porque se estaba registrando todas estas caravanas en materia migratoria y entonces México tuvo que implementar todo un plan para reducir el flujo migratorio que, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues ya se ha reducido hasta en un 70% desde mayo a esta fecha. Tatiana, así como tú lo dices, se van dando acuerdos en materia de seguridad, se van dando acuerdos en materia de migración y también en materia comercial, y se va reconfigurando una nueva etapa de la relación entre México y Estados Unidos, que ya no solamente comparten pues esta frontera común, sino también esta forma nueva de realizar política en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que se está mejor en la relación con Estados Unidos y donde Donald Trump también en algunas otras ocasiones se ha referido de manera muy positiva a su homólogo mexicano. Cambio en el relacionamiento clarísimo con este ejemplo que nos das. Recordemos que en la política no hay casualidades. Lo hemos aprendido y de qué manera. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Vamos a ir con el análisis. Vía telefónica nos acompaña Jorge Tonatiuh. Él es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Nos acompaña desde Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bien, gracias.
¿Trae beneficios directos este nuevo TECMEC, ahora con este nombre, este nuevo acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, para el bolsillo de los mexicanos? Sí, por supuesto. Mira, ya son 26 años de que se inició el tratado. Haber ido por el camino contrario sería perjudicial para la población en general. Tu compañero ha hablado perfectamente acerca de la integración que ya tiene Norteamérica y sería contraproducente que el tratado no hubiera cerrado, ¿no? Como cerró. Sectores serán los más, diríamos, beneficiados. Cuando estamos hablando de toda una población, ¿cuáles son los sectores que realmente van a sentirse más beneficiados de este TECMEC? Pues mira, tú sabes que nuestro país, México, es altamente intensivo en manufactura. Entonces, este es uno de los principales temas a debate y de los cuales se habló tanto este último día, esta última semana, en términos de las condiciones laborales de los empleados. Nosotros venimos de un proceso de décadas de apartarnos de los trabajadores en lo general. Entonces, yo no hablaría solo de un sector, hablaría de la economía en lo general, que se va a ver beneficiada. Incluso el campo, que es el que se ha visto más marginado en los últimos tiempos, también se va a ver beneficiado de los cambios del tratado del TECMEC. Jorge, con respecto al tema del campo, es bien conocido que Estados Unidos ofrece gran protección a todo su sector agrario. Y no solamente me refiero a las grandes empresas del campo, también a los pequeños y medianos, pero todo lo que esté dentro de Estados Unidos ofrece subsidios, de allí que tenga tantos beneficios a nivel de los tratados de libre comercio. Hacia allá debería dirigirse entonces México para también proteger su sector y que no suceda como en otros países de América Latina, que termina entonces siendo muy favorecedor para Estados Unidos y muy agresivo para el campo de nuestros países. Mira, nosotros desde el 94, desde que inició el TECMEC, tuvimos cometió el gobierno en ese momento un gran error, que fue no prever o no disminuir los subsidios, disminuir los subsidios del campo mexicano, del campo estadounidense para poder, para poder contrarrestar precisamente estos problemas. ¿Qué está haciendo el gobierno de México? Lo que está haciendo el gobierno mexicano es cambiar la clientela. O sea, nosotros no nos enfocamos ya más a pedirle a Estados Unidos o tratar de negociar que disminuyan los subsidios de Estados Unidos. Lo que está haciendo el gobierno mexicano es atacar internamente el problema. ¿Y qué hizo? Pues ahora, en lugar de tener grupos clientelares que sean a quien se les paga, para que puedan ellos administrar los subsidios, el mismo gobierno está repartiendo a todos los campesinos, a las personas de menores ingresos, los recursos. ¿Escuchas? Entonces, sí, escucho perfectamente. Te perdimos por un momento. Esta parte resulta muy importante porque ha sido, además de la experiencia y de la historia nefasta de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y nuestras naciones, Jorge. Sí, es la parte que se ha olvidado, ¿no? Los países o América Latina en lo general nos convertimos en una parte manufacturera. México, como tú sabes, se volvió intensivo en la transformación en la parte transformativa de la industria y descuidamos el campo. El gobierno de México, el gobierno que está tomando las riendas, está precisamente buscando transformar esa realidad. Y déjame decirte que como tú sabes, nuestro Producto Interno Bruto de crecimiento del PIB en los últimos trimestres no ha sido el mejor, porque vamos a cerrar el año en cero. Sin embargo, el sector que más ha crecido es el campo, y lo ha hecho de manera formidable. Por último, me queda algo para preguntarte. ¿En cuánto tiempo piensas? Ahora te veo, Jorge. Primero te teníamos telefónico, ahora te veo. ¿En cuánto tiempo crees? Es mejor ver siempre a nuestros invitados que solamente escucharlos. ¿Cuánto tiempo realmente crees que habrá un beneficio mayor para el pueblo mexicano en tanto ya avance de manera clara y dinámica el TECMEC? Pues mira, la realidad es que nosotros venimos del Tratado de Libre Comercio.
Entonces, las cuestiones que se implementan en TEMEC sí mejoran las condiciones que teníamos previamente, pero ya venimos de una dinámica de un tratado de libre comercio importante. Te diría que en un tiempo aproximado para que se vean los frutos de esta nueva negociación que empezaron, hay que recordarlo, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que ya el gobierno también del presidente Andrés Manuel pues tuvo que ver con el subsecretario ahora para América del Norte, Jesús Seade. Tal vez en un plazo antes del sexenio, antes de que termine el sexenio, podamos ver los resultados, pero lo más importante es que tenemos tratado, y que es el mejor tratado que pudimos haber logrado después de la difícil negociación que pues todos vieron, ¿no? O sea, fue una negociación muy complicada. Fue una negociación donde incluso firmamos el 10 de diciembre el adendum y el subsecretario tuvo que viajar el día siguiente, derivado de todo el ruido que hubo en medios por el tema laboral, pero ya es cuestión de... Los mercados mismos demuestran que fue el mejor tratado para el país, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera firmado un tratado, no hubiera estado de acuerdo en un tratado que no hubiera sido para el bien de los mexicanos. Me queda algo por preguntarte para profundizar en ello, aunque lo hemos ya tocado tangencialmente y tiene que ver también además con Eduardo, el tema automotriz. Dime. Para Estados Unidos, el sistema automotriz, en general, el clúster automotriz mexicano ha sido muy, muy importante. Ahora, ¿qué hacer para que México tenga mayor capacidad y también parte de todo ese dineral que se iba producto de las exportaciones a Estados Unidos, pues se quede en México en mano de obra? Sí, como tú lo mencionas, el tema automotriz es muy delicado, es muy importante para Estados Unidos, pero también es muy importante para México. Nosotros hemos tomado relevancia gracias al Tratado de Libre Comercio en la fabricación de autos medianos, y yo creo que este tratado en lo general se vuelve un tanto proteccionista, pero no para Estados Unidos, sino para la región. En tanto que los productos importados tienen que alejarse un poco, tenemos que ponerle un freno y tenemos que desarrollar propias capacidades para poder mantenerlos a la par de lo que dice el tratado, y al mismo tiempo fomentar que la industria no se vaya, por ejemplo, a Asia, que es uno de los principales competidores en ese sentido. El caso automotriz fue muy delicado también. De hecho, fue una de las partes que nuevamente se trajo para el adendum, aparte de la parte ambiental y la laboral, por un tema de los republicanos, pero México tiene que hacer lo que está haciendo. Lo que está haciendo es poner al gobierno a trabajar, y eso pues hace mucho tiempo que no lo veíamos aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Jorge, así te despido. Buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Panamá, partimos de un hecho histórico y llegamos a hoy. Impunidad, exigencia de verdad y justicia marcan los 30 años de la invasión de Estados Unidos a esta nación centroamericana. Miramos hacia atrás para recordar ese momento muy duro, muy doloroso para este pueblo centroamericano y sus consecuencias a hoy. En Noticia ya venimos. Noticia Panamá, este viernes se cumplen 30 años de una de las mayores operaciones estadounidenses en el país centroamericano. El propósito de la invasión era asegurar el control del Canal de Panamá, entre otros. Han pasado 3 décadas y no existen cifras definitivas de las víctimas del bombardeo. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush padre, justificó la invasión de Estados Unidos durante el gobierno de Manuel Antonio Noriega en la década de los 80, con el nombre de Causa Justa. La operación involucró a más de 25,000 soldados estadounidenses, además de los militares que rondeaban la zona del Canal de Panamá. Las supuestas razones de la intervención norteamericana
eran la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses residentes en Panamá, la restauración del sistema democrático y el querer asegurar el buen funcionamiento del canal, además de prometer capturar al general Noriega para someterlo a la justicia norteamericana. 20 años después de la operación, producto de los documentos desclasificados, se conoció la verdadera razón de la invasión norteamericana. Una de ellas era suspender los tratados que involucraban al Canal de Panamá y asegurar su control, además de cancelar los contratos con Japón para las alternativas al canal y cortarle su ascenso al poder mundial. Existen diferentes versiones sobre el número de muertos y heridos durante la operación militar estadounidense, pero para la ONU, la cifra de civiles muertos bordea los 500. Sin embargo, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos calcula entre 2.500 y 3.000 civiles fallecidos. Aunque se mantiene la impunidad, este viernes, la presidencia panameña declaró el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional con el propósito de conmemorar a las víctimas de la invasión estadounidense, a pedido de varios sectores sobrevivientes de la tragedia. Hoy día Panamá sigue siendo tutelado por el Pentágono. La Escuela de las Américas nunca se fue. Cada gobierno que asume el país es un aliado de Estados Unidos y el Canal de Panamá sigue bajo el dominio y control de los estadounidenses. Importante recordar, ha sido solamente hace 30 años y esa es la realidad de una nación que aún exige verdad, justicia y reparación. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Un placer como siempre, sigan con nosotros.